Esta mañana estaremos compartiendo con la iglesia un mensaje titulado ¿Cómo Dios responde a nuestras oraciones? Recuerdo algunas experiencias que tuve que nunca olvidaré. Una de ellas fue en una oportunidad cuando salimos a las calles con Impacta a predicar. Habíamos orado y Dios nos había guiado a ir al atrio de San Francisco. Y fuimos con los jóvenes, teníamos varios equipos de evangelismo creativo. Y cuando estábamos llegando se desató una lluvia, pero terrible, muy fuerte. Y llegamos al lugar, ya teníamos todo listo. Así que nos agarramos de las manos con los jóvenes que estamos allí en plena lluvia y comenzamos a orar. Y le dijimos: Dios mío, tú nos has traído aquí para predicar, pero está lloviendo. Regálanos media hora para que cumplamos con la misión que nos has enviado y luego que se caiga el cielo, no hay problema. Por favor, en el nombre de Jesús. Y yo recuerdo esa oportunidad porque no había pasado ni 3 minutos cuando la lluvia, que estaba intensa, paró. Y fue tan extraordinario que paró justo sobre San Francisco. Así que nosotros estábamos allí, la gente como que se venía en cantidad y tuvimos un evangelismo extraordinario. La respuesta a esa oración tan simple fue inmediata, fue minutos después. Recuerdo otra oportunidad, sin embargo, cuando estábamos en un viaje misionero en los Yungas, en Caranavi. Voy a aumentar a lo que quiero llegar con un comentario que espero les enriquezca. Pero recuerdo que esa vez llegamos con el equipo y el equipo de jóvenes ya había hecho varios viajes misioneros. Ya un poquito se les había trepado. Ya nos creíamos lo último en tecnología misionera de Bolivia. Entonces llegamos hechos a los cancheros a Caranavi. Y cuando llegamos yo me puse a orar. Y mientras oraba el Señor me dijo: pídeles a los jóvenes que oren unos por otros. Entonces le dije: muchachos, Dios dice que oremos unos por otros. Y empezaron a orar y había un vacío terrible. Y entonces Dios nos dio una palabra y nos dijo: diles que no han venido aquí porque son los mejores, sino porque eran los únicos dispuestos a venir. No había nadie más. Y que si quieren dar algo, ellos necesitan depender de mí, no de sus fuerzas. Así que la palabra fue muy dura para todos. Yo les dije: jóvenes, no sé ustedes, pero esta noche yo necesito pasar la noche con Jesús. Y me fui a un monte y todos los chicos se fueron detrás de mí. Subimos a un monte allí en Caranavi. Y desde muy temprano de la noche empezamos a orar. Y empezamos a clamar: Dios mío, por favor, manifiéstate. Unos minutos después no había nada. 1 hora después no había nada. Estuvimos clamando, pidiendo la manifestación de Dios para nuestras vidas durante toda la noche, sin parar. Ya cuando eran casi las 5:30 de la mañana y estaba amaneciendo, yo recuerdo los jóvenes estaban así: sí, Señor, por favor. Y seguíamos clamando porque queríamos recibir de Dios. De repente el Señor se manifestó de una forma tan extraordinaria que muy pocas veces lo he visto. Esta vez la oración demoró un poco más en ser respondida. Recuerdo otra oportunidad cuando mi hermano, que justo está ahora ministrando aquí, Daniel, llegó un día a la casa y dijo: bueno, yo no soy más cristiano. Y se alejó de Dios totalmente. No quería que nadie le hable del evangelio. Los siguientes meses fue disponer el corazón para todos los días, todas las noches, doblar rodillas y pedirle por la conversión o que mi hermano vuelva al Señor. No sé cuántos meses estuvimos todos los días orando y orando y orando. Y los meses pasaban y parecía que nada sucedía. Sin embargo, hoy en día él es un ministro en la alabanza. ¿A qué me voy con todo esto? Me voy a que Dios siempre responde nuestras oraciones, pero no siempre las responde de la misma manera. Y ese es un principio tan básico, pero tan importante de entender. Porque si tú no comprendes este principio, te puedes frustrar en la vida cristiana. Yo he conocido personas que se sienten frustradas con Dios. Dios no me escucha, porque no han comprendido que Dios responde de diferentes maneras. Y es por eso que esta mañana dedicaré estos minutos para hablar de 4 formas en las que normalmente Dios puede responder a nuestras oraciones. La primera es la respuesta
puede ser de forma inmediata. Un ejemplo de esto es Jonás. Cuando leemos el libro de Jonás, el capítulo 2, versículo 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Cuando tú lees el versículo 10, dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Cuando tú estudias a Jonás, vas a ver que la respuesta a la oración de Jonás, ¿cómo fue? Inmediata. Él estaba en el pez, clamó a Dios, Dios le dio la orden al pez, el pez lo botó ahí en la orilla, inmediata. Otro ejemplo es Nehemías ante el rey. En Nehemías capítulo 2, versículo 4, dice: y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, dice Nehemías, oré al Dios de los cielos. Y cuando tú ves luego el versículo 8, encuentras la respuesta inmediata en la misma conversación. Y dice: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. En esa oportunidad Nehemías estaba hablando con el rey. El rey le dijo: ¿qué quieres? Él dijo: Dios mío, ayúdame. Le presentó lo que quería y en ese mismo momento Dios tocó el corazón del rey y las puertas se abrieron. Una respuesta inmediata. Ese es el tipo de oración que todos queremos, ¿verdad? Rapidísima. Y aquí se da. ¿Qué significa esto? Significa que hay oportunidades en la vida donde tú oras, como esa vez nosotros allí en el atrio de San Francisco, y Dios responde la oración en ese mismo momento, casi de forma instantánea, y gloria a Dios por ello. Pero esa es una de las formas en las que Dios responde. No es la única, ni tampoco significa que Dios siempre vaya a responder de la misma manera. Por eso la segunda forma en la que Dios responde es, o la respuesta de Dios puede demorar. Así como a veces puede responder rápido, en otras oportunidades demora. Miren lo que pasa con Job, por ejemplo. Job en el capítulo 30, versículo 20 dice: clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? No, Señor, tanto estoy orando y parece que no hay respuesta. Job experimentó exactamente eso. Pero cuando tú ves el último capítulo de Job, capítulo 42, tú encontrarás que Dios acaba respondiendo el clamor de Job y acaba dándole 10 veces más de todo lo que tuvo anteriormente. Esta vez la oración tardó, pero Dios tenía un propósito mientras él demoraba en la oración. Él estaba tratando el corazón de Job, él estaba obrando, él estaba haciendo cosas extraordinarias, solamente que Job no lo podía percibir. Job quería la respuesta inmediata y a veces somos como Job, ya mismo. Pero Dios, que lo sabe todo, tiene siempre un mejor plan. Así que si la oración está tardando, no te desesperes. Dios responde las oraciones, más tarde o más temprano. Otro ejemplo es el profeta Jeremías. Cuando lees al profeta Jeremías en el capítulo 42, versículo 4, encontrarás lo siguiente. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí, que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Ahora tú vas al versículo 7, y el versículo 7 dice: y aconteció que al cabo de 10 días recién vino palabra de Dios a Jeremías. Jeremías pidió una dirección de Dios. ¿Y cuánto tiempo Dios se tardó en darle la dirección? 10 días. Dile al que está a tu lado: a veces Dios responde inmediatamente y a veces demora. ¿Por qué lo hace? Bueno, en primer lugar, Él es soberano, pero también la Biblia nos enseña que Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Otro ejemplo es el profeta Daniel. Cuando tú lees Daniel capítulo 10, el versículo 2,
encontrarás lo siguiente. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. El contexto habla de que está orando por espacio de 3 semanas, 21 días. Él empieza a orar y ¿a qué más? A ayunar. Y cuando tú sigues leyendo el libro de Daniel, tú vas a encontrar que después de estos 21 días de ayuno y oración, recién viene la respuesta de Dios, o recién le llega. Ya había salido la respuesta de Dios, fue como que retrasada, pero llega después de 21 días a Daniel. ¿Qué significa esto? Significa que a veces la oración puede demorar en su respuesta. Por eso, miren lo que dice el salmista en el Salmo 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cómo hay que esperar en Jehová? Pacientemente. El problema es que nosotros vivimos en una generación muy tecnológica, todo es digital y todo es rápido, ¿no? Mientras más rápido mejor, mientras más velocidad de internet tengo mejor, mientras más rápido me lava la lavadora y me hace el microondas mejor, todo rápido. Pero a veces con Dios no es todo rápido, a veces Dios demora, a veces Dios lo hace con un propósito y en esos momentos, en vez de desfallecer, tú tienes que acordarte del Salmo 40 y decir, Dios mío, pacientemente voy a esperar en ti. Sé que mi Redentor vive, sé que más tarde o más temprano Dios me va a responder y yo voy a perseverar. Amén. En esos momentos acuérdate de Job, acuérdate de Daniel, acuérdate de Jeremías y di, Señor, yo sé que a mí también tú me responderás. Quizá esta mañana le estoy hablando a alguien que está pidiéndole a Dios algo ya por mucho tiempo. Tengo un mensaje para ti. No te rindas. No desfallezcas. No pienses dentro de tu corazón, a mí Dios no me escucha. Sé paciente. Confía en Dios. Aprende a esperar en Él. Aprende a descansar en sus promesas. Dios te ama, Dios no te va a dejar avergonzado. Pero tú tienes que aprender a perseverar. Dios responde a las oraciones, claro que lo hace. Pero tú tienes que aprender a perseverar, a creer, a aferrarte a sus promesas. Amén. En tercer lugar, la respuesta de Dios puede ser diferente a nuestra petición. Este es el tipo de respuestas que a veces no queremos, pero que pasan. Por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 11 del versículo 1 al 3 encontramos la historia de Lázaro. Escuchen el texto bíblico, dice así, entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Cuál era el motivo de oración, por decirlo así, de Marta y María? Era Jesús, ven a sanar a nuestro hermano, está enfermo. Ahora cuando tú ves el versículo 6, dice, y cuando oyó pues que estaba enfermo Jesús, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora el enfermo ya no estaba enfermo, sino que ¿cómo estaba? Muerto. Y cuando tú lees el siguiente verso, el verso 11, Jesús les dice a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, es decir, está muerto, mas yo voy a ¿qué? A despertarle. Quiero que vean esto desde este panorama. Marta y María estaban pidiéndole a Jesús que obre una sanidad, pero Jesús no obra la sanidad, se muere. Mientras Marta y María esperaban una sanidad, Jesús tenía planificado Jesús quería resucitarlo. Tenía algo mucho más grande pensado. Y a veces en la vida uno le pide a Dios ciertas cosas y Dios parece que no responde lo que queremos, sino todo lo contrario. Ten paciencia,
Porque la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando a veces Dios no responde de la forma en la que tú quieres, es porque Dios tiene un mejor plan para tu vida. Y ahí es donde tiene que jugarse tu confianza en Dios, tu entendimiento de quién es Dios para ti. Si tú ves a un Dios lejano, te asustarás, pero si tú entiendes que Dios es tu Padre, y como tu Padre te ama, te cuida y busca lo mejor para ti, tú aprenderás a descansar y a decir, Dios mío, ok, no está saliendo como yo quiero, pero creo que tú tienes el control. Haz tu voluntad, porque yo sé que tu voluntad será buena, agradable y ¿qué más? Y perfecta. ¿Recuerdan a Jesucristo cuando estaba en Getsemaní? La presión era tan dura que dice el texto bíblico que empezó a transpirar grandes gotas de sangre. Entonces Jesús oró y le dijo, Padre, si es posible pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? Sino la tuya. Y hay momentos cuando las oraciones no son respondidas como pensamos, donde tenemos que orar como Jesús y decirle, Señor, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad sobre la mía. Yo creo que el momento en que Marta y María vieron que se murió el hermano, seguramente se indignaron. Jesús era su amigo, lo conocían. A Jesús, para ella seguro no le costaba nada venir a sanar a su amigo, había sanado a tanta gente. Pero Jesús tenía un mejor plan. Cuando tú ves llegar a Jesús ese día, Marta y María, las dos están llorando y le dicen, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Pero Jesús obra un milagro extraordinario. Tal vez le estoy hablando esta mañana a alguien que está orando por algo y la respuesta ha sido totalmente diferente. Quizá Dios tiene un mejor plan contigo. Tal vez a alguien que se ha aferrado a, no sé, a algo y Dios te cierra y te cierra y te cierra las puertas. Y tú dices, ¿por qué Dios no me apoya? Porque tal vez Dios tiene algo mejor para ti. Mira, a veces nuestras mayores victorias pueden convertirse en nuestros más grandes fracasos. Hace tiempo les conté la historia de un águila. Un observador veía a las águilas volar y un día miró a un águila que, muy hermosa, bajó por su presa, agarró su presa y cuando estaba alzando el vuelo, de repente el águila empezó a tambalearse y en picada se estrelló. El observador fue a ver qué había pasado con el águila, eso es sumamente extraño. Y cuando llegó encontró que el águila tenía con sus garras agarrado a un tejón. Pero mientras el águila volaba con el tejón le comía el estómago al águila. La victoria del águila se convirtió en su peor desgracia. Y muchas veces pasa eso con nosotros. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final, ¿qué es? Es perdición. A veces nos aferramos a algo y Dios te dice, no es mi voluntad, no es por ahí, no es lo que yo quiero para tu vida. Y tú insistes, no, pero yo quiero. Y al final te sales con la... agarras el tejón. Pero a veces tu victoria se convierte en tu peor desgracia. Recuerdo la historia de una muchacha que estaba enamorando y el muchacho la golpeó. Cuando esta muchacha fue a hablar con su líder le dijo, no, eso no es correcto. Termina esa relación, no vale la pena. Un hombre que no te respeta, un hombre que te golpea, ahora incluso que son novios, cuando se casen, ¿qué hará contigo? Si no hay una conversión real, porque el muchacho ni siquiera era creyente. Espera en Dios, Dios puede traer a alguien que te valore, que te respete. Pero ella dijo, no, yo quiero. A mí me gusta cómo me pega, con amor me pega, ¿no? Porque se enojó con la líder, se peleó con ella, porque a veces pasa eso. Uno da un consejo en amor y resulta siendo el malo de la película. Pero pasó así con esta muchacha. La familia le dijo, no estamos de acuerdo. Los pastores le dijeron de la iglesia, no, mira, es tu decisión, la respetamos, pero si nos preguntas, hay mejor camino que ese. Al final ella se aferró, se casó. 3 meses después estaba divorciándose. Y cuando se divorciaba decía, pastores,
¿por qué Dios me está haciendo esto a mí? ¿Yo qué malo he hecho? ¿Por qué Dios me está castigando? Si yo encima le he servido y he hecho, ¿por qué Dios me está castigando? Y es que Dios no te está castigando. Es que tú te aferraste al tejón como ese águila. Dios te dijo no, de muchas maneras, pero tú querías y querías y querías. Y yo pienso, a veces veo a Dios como un padre, cuando tanto insiste y dice, bueno, tómele para que aprenda, ¿no? Y a veces nuestras victorias se convierten en desgracias. Por eso uno tiene que aprender en la oración también a pedir que se haga por sobre todo la voluntad de Dios. Y cuando la respuesta no es lo que tú quieres, entender que Dios puede tener un mejor plan. Amén. Otro ejemplo es Pablo, cuando a veces Dios te dice no a una petición. Porque muchos piensan que todo lo que le pidamos a Dios, Dios siempre tiene que decirnos sí. Pero a veces Dios también nos dice no, porque nos ama. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 12 del 7 al 9. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Yo te pregunto, ¿Pablo era un cristiano cualquiera? Era un tremendo, un hombre muy, muy extraordinario, siervo de Dios tremendo. Y 3 veces le rogó a Dios, y miren lo que Dios le dijo. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay momentos cuando Dios, como a Pablo, ¿qué nos dice? Bástate mi gracia. Pero es que Dios no es una máquina donde tú pones una oración y tiene que ser instantáneo. Dios es una persona y te ama. Y en ese amor que te tiene, Él siempre va a buscar lo mejor para tu vida a través de su respuesta, sea inmediata, esta demore, sea diferente a lo que pides o aún sea una negación, una negativa a lo que tú estás pidiendo. Otro ejemplo es Moisés. En Deuteronomio capítulo 3 del 23 al 27 encontramos a Moisés orando a Dios y él dice así: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Moisés no era líder de célula. Moisés era el líder de más de 2 millones de personas, un libertador extraordinario, un líder, un siervo de Dios extraordinario. Pero no por eso Dios le tenía que responder todo lo que Moisés pedía. Ahora Moisés le dice, Dios mío, por favor, te pido que me ayudes para que yo pase el Jordán a la tierra prometida. ¿Y qué le dice Dios? No me insistas más con este tema, Moisés. La respuesta, ¿cuál es? No. El que va a pasar es Josué, tú no. Entonces hay oportunidades donde Dios también, las respuestas son negativas. Pero aún esas respuestas vienen con propósitos de parte de Dios. Por eso, aférrate a este pasaje de Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, diga conmigo, todas las cosas, más fuerte, todas las cosas,
nos ayuda para bien. Amén. Te responde inmediatamente, demora en responderte, te responda diferente a lo que pides, te diga que no a lo que estás pidiendo. Tú tienes que saber que Dios te ama y que todo lo que Dios haga lo va a usar a tu favor porque te ama. ¿Qué padre que ame verdaderamente a sus hijos va a hacer algo para dañar a sus hijos? ¿Cuántas veces cuando yo era pequeño le pedía cosas a mi papá y él me decía no? Y yo me indignaba. Y ahora que yo soy papá y mis hijas me piden cosas similares, les digo no, de ninguna forma. ¿Por qué? Porque las amo, las estoy protegiendo. Claro que de pequeño no dejarte ver televisión todo el día es un pecado. Pero a veces los papás te dicen que no. ¿Por qué? Porque ellos te aman. Ellos ven más allá de lo que tú puedes ver. Y así es Dios contigo. Entonces acepta también los nos de parte de Dios. Y finalmente, la respuesta de Dios puede sobrepasar nuestras expectativas. Primera de Reyes, capítulo 3, del 7 al 14. Dice así: Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no me pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Qué impresionante. Salomón, ahora joven, ora a Dios pidiendo sabiduría. ¿Y Dios qué le dice? No solo sabiduría, Salomón, te voy a prosperar, te voy a bendecir. Mientras guardes mi palabra, cuentas con todo mi respaldo. Esas son las oraciones cuando Dios sobrepasa nuestro entendimiento, ¿no? Cuando uno está pidiendo, Señor, te pido que hagas esto pequeño, y Dios te responde de una forma sobreabundante. Efesios capítulo 3, versículo 20, dice así. Bueno, me gustaría leerlo en la NBI que está acá arriba. Dice: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. En la versión Reina Valera dice: Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, a veces la respuesta de Dios sobrepasa totalmente tus expectativas. Quiero concluir de esta manera. Dios te ama como nadie te va a amar jamás. Y Dios no es como una máquina contestadora que siempre va a responder de la misma manera. Dios conoce el presente, el pasado, el futuro. Dios, como un padre, cuida tu vida. Y la respuesta de Dios siempre va a ser acuerdo al corazón de Dios y a su voluntad para ti. En ese sentido, cuando Dios responde, a veces su respuesta va a ser inmediata, pero a veces va a demorar. A veces Dios te dirá no. A veces Dios te responderá de forma diferente a la que estabas pidiendo. Y muchas veces Dios te responderá mucho más abundantemente de lo que puedes pedir o entender.
Pero de algo sí tienes que estar seguro. Dios siempre responde las oraciones de sus hijos. Siempre las responde. Por lo tanto, tú puedes acercarte con confianza a Él, pero también con entendimiento. Tal vez esta mañana le estoy hablando a alguien que estaba frustrado porque sentía que Dios no estaba respondiéndole. No te impacientes. Descansa en Dios. Tal vez le estaba hablando a alguien que le estaba pidiendo algo a Dios y la respuesta fue totalmente diferente. Tranquilo. No te desesperes. Dios tiene un plan, aunque tú quizá en el momento no lo puedas ver. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611-40-478. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.